Hoy día estaremos hablando bajo el tema la sabiduría de estudiar la palabra de Dios. La sabiduría de estudiar la palabra del Señor. Y esto se va a encontrar en la palabra del Señor en Juan capítulo 5 y versículo 33. Juan 5, 33, la cual estaremos en este día con la bendición del Señor, que es tan maravilloso poder compartir con ustedes y saber de que Dios nos habla a través de su palabra. En este mes es un mes de compromiso. En la semana pasada hablamos y aprendimos sobre la oración, lo importante que es orar. ¿A cuántos aquí les gusta orar? Amén. Aleluya, vive Jesús. Y orar es hablar con Dios, ¿verdad? Mantener una comunicación abierta, porque mientras más nosotros oramos, más nos acercamos a la presencia del Señor. A veces la gente dice, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿O por qué Dios no está a mi lado? Bueno, la verdad es, ¿tú te estás acercando al Señor? ¿Has estado tú en comunicación con Dios? ¿O simplemente le buscas a Él cuando le necesitas? Amén. Orar es hablar con Dios. Amén. Porque la oración es muy importante para nuestras vidas. Hoy día estaremos hablando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios sobre la sabiduría de estudiar la palabra de Dios y cómo este compromiso puede causar, hermanos, que en nuestras vidas reciban lo que se llama la iluminación adecuada. ¿Vieron la palabra? Iluminación adecuada. Diga, iluminación adecuada. Adecuada, iluminación. Adecuada, aleluya, iluminación. Vive Jesús. Mientras estudiamos esta palabra de compromiso, veremos cómo esa iluminación adecuada nos ayuda a nosotros a que no nos desviemos de lo que se llama el error. La Biblia se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, testimonio de Jesucristo. Amén. Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos, hermanos, de comprender que es el método único y seguro y confiable para conocer a Dios y su plan sobre nuestras vidas. La palabra de Dios es el alimento que nuestro espíritu necesita para prepararnos para la eternidad. Ustedes saben que cuando un atleta va a correr una carrera, él tiene que prepararse. Él no simplemente se va a decir, bueno, mañana voy a correr, voy a dormir un poquito y vamos a ver qué sucede. No, el atleta, ¿qué sucede? Se prepara para la carrera que tiene que correr, porque en su mente él quiere ser más que ganador. Nosotros, mientras nos preparamos en el compromiso mediante la ayuda del Espíritu Santo, esto nos ayuda a nosotros a prepararnos para la eternidad. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Amén. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo se revela como la palabra que es encarnada de Dios para llegar a Dios. Nadie puede ir fuera de Jesús o tomar un atajo para poder llegarse a Dios. Tenemos que ir todos mediante el camino que es Jesucristo. No hay otro método para tener el favor de Dios, al menos que este método sea el mismo Jesucristo. La palabra de Dios es el principio de la sabiduría eterna y es la manifestación de Dios a través del lenguaje que está escrito, que es la palabra del Señor, que es lo que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es en sí una semilla que al ser sembrada en nuestros corazones se convierte en lo que conocemos nuestra esperanza de vida eterna. El salmista dijo de esa manera cuando él dice en el Salmo 119 y versículo 37, él dijo, aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas,
avívame en tu camino. Y también dice en el Salmo 119, versículo 18, el mismo salmista dice, abre mis ojos y miraré ¿qué? Las maravillas de tu ley. ¿Sabe? Lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros mediante su palabra escrita es de que su palabra a nosotros nos ayuda para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Amén. Para que nuestras vidas que estamos caminando sean una vida que sean productivas en el nombre de Jesús. El salmista entendía, hermanos, que la dirección del Dios Todopoderoso para sus vidas diarias era esencial para poder tener victoria. El escritor L. Moody dijo en cierta ocasión que la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento. Él dice que la Biblia nos fue dada sino para cambiar nuestras vidas. ¿Me escucharon? La Biblia no es simplemente para darnos más conocimiento. Es para cambiar nuestras vidas. Es el manual por el cual nosotros podemos recibir para que pueda cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos quieren aquí que sus vidas cambien? Amén, aleluya, ¿verdad? Que sean transformadas, que sean dirigidas hacia el bien y no hacia el mal. Entonces, cuando comenzamos a leer y a estudiar la palabra de Dios, la cual es la Biblia, veremos que el libro de Santiago nos aconseja en el capítulo 1 y versículo 22, él nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándonos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no simplemente un oidor. Esto nos dice que no solamente seamos nosotros ¿qué? Oidores, vive Jesús, pero que también podamos nosotros ser participantes o partícipes en hacer lo que ella nos indica hacer. ¿A cuánto les gusta que la palabra les indique qué hacer? Vive Jesús. Hay unos pocos. Aleluya. Quizás no me escucharon bien. Aleluya. Quizás lo digo en inglés. How many of you like the word of God to instruct you, to guide you, to give you, lift you up? Así es, ¿no? Amén, vive Jesús. La palabra de Dios a nosotros nos ayuda a crecer, nos ayuda a llegar a la estatura, a la medida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. El que no lee la Biblia no puede crecer. Dile que está a tu lado. El que no lee la Biblia no puede crecer. Pregunta, ¿estás tú leyendo la Biblia? Ustedes dirán, pero pastor, ¿qué le pasa hoy día? Vino el pastor un poquito virado, no sé, no tomó café, alguien le hizo algo durante el día. No, hermano, sino que la palabra de Dios a nosotros nos ayuda a anhelar más, a gozarnos más en el Señor. Mientras más la leemos, más nos gozamos sabiendo que nuestra esperanza está muy pronto a llegar. Aleluya. Entonces, no solamente seamos oidores, aunque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Pero eso que hemos escuchado, tenemos que ponerlo en acción para que pueda haber un rompimiento, para que pueda haber una bendición. Simplemente de escuchar no te es suficiente. Al menos que lo que estés escuchando pueda llegar hasta lo más profundo de tu vida y cambiarte. Por eso es que la fe viene por el oír. Entra, trabaja y el oír de la palabra del Señor y cambia ¿qué? Mi manera de pensar. Para que entonces cambie ¿qué? Tu manera de vivir. Amén. Aleluya. Diga aleluya. Aleluya. Entonces, su palabra nos enseña que si le permitimos, escúcheme muy bien, que si le permitimos entrar a ella, a la Biblia, a nuestras vidas, bajo la dirección, aleluya, de la palabra del Señor, habrán unas acciones que van a revolucionar nuestra perspectiva de lo que es servirle al Señor. Entonces su palabra nos enseña a nosotros, primeramente, a vivir en rectitud y obediencia a Dios. También nos enseña su palabra a conocer la grandeza de Dios. También nos enseña su palabra a fortalecer nuestra fe.
También nos enseña su palabra y nos ayuda a conocer la verdad en Jesucristo. También la palabra de Dios a cada uno de nosotros nos enseña y nos ayuda a honrar a Dios a través de alabanza. ¿A cuántos aquí les gusta cantar? Amén. Aleluya. ¿A cuántos aquí les gusta cantar? Amén. Aleluya. Vive Jesús. Hermano pastor, es que yo no sé cantar. No te preocupes. Si cuando tú le cantas al Señor, Él cambia tu canto, aleluya, tu lamento en gozo. Aleluya. Y te reviste de alegría. Por eso es que le cantamos a Él alabanzas al Dios Todopoderoso. Le honramos a Él. Cuando leemos la Biblia y la entendemos, le honramos a Él a través de las alabanzas. También, mientras leemos la palabra del Señor, nos ayuda a resistir la tentación. ¿Cuántos aquí han tenido hoy día tentaciones? Aleluya. Amén. Tentaciones. Vive Jesús, que el único propósito que lo que vienen a hacer es para sacarnos de la voluntad del Señor y tener mentes en paz y en armonía con el Dios Todopoderoso. La tentación nunca llega para darte beneficios positivos, siempre llegan para darte resultados negativos. Y por eso es de que tú, mientras más lees la palabra del Señor, mientras más tú la escudriñas, mientras más ella llega a tu ser, mientras más ella comienza a transformar. Si yo a ustedes les pregunto, no sé por qué me está viendo estas palabras, pero si yo a ustedes les pregunto, ¿a cuántos aquí les gusta lavar ropas? ¿Una sola persona? ¿A cuántos aquí les gusta lavar ropa? Es que dicen, no, es que es... Vamos a ver, ¿cuántos se recuerdan los tiempos que el lavar ropa era una tabla de metal y un jabón color azul era? Amén. Y a veces, y era en una, ¿cómo se llama eso? Una barriga, un candungo, qué sé yo qué, y ahí. ¿Se recuerdan de eso? No tenías otra alternativa que hacer ¿qué? Que guayar la ropa. Aleluya. Hoy día hay máquinas lavadoras, nomás la tiras ahí, presionas un botón y ya te fuiste. Y con todo y eso, no le gusta lavar ropa. Teniendo lo necesario en sus manos, no le gustan. Lo necesario en nuestras manos. La palabra del Señor. No te va a gustar. Dicen ella que cuando tú la comienzas a comer es como amarga cuando comienzas a dirigirla, pero cuando llega al estómago dice que es dulce como la miel. Aleluya. Bueno, hay que orar por los que no le gustan lavar ropa. Vive Jesús. ¿Dónde me quedé? Se me fue el hilo. Búscalo por ahí. Resistir la tentación. Amén. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a resistir la tentación. También nos enseña, por último, a conocer que la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que la palabra nos enseña, a conocer a Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Salomón dijo en el libro de los Proverbios esta palabra cuando él dijo en el capítulo 2, versículos 4 y 5, si le buscas como si fuera el plata y la examinas como a un tesoro, entonces, dice el proverbista, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si buscáramos la palabra del Señor como buscamos cuando se nos pierde $5. Aleluya. Es más, si buscamos la palabra de Dios cuando tenemos hambre, que venimos del trabajo, ya quiero comer, aleluya, ¿dónde está la comida? ¿Está hecha? No, aleluya. Si la buscáramos con tanto esmero, pero la verdad es que no todo lo hace. Amén. Dios en este día te está
animando, te está revelando, te está enseñando que es necesario buscar la palabra de Dios afuera de tiempo y fuera de tiempo. Y a tiempo. En todo momento hay que buscar la palabra del Señor, porque ella es la que nos va a nosotros a levantar. Si la buscara como busca la plata. Aleluya. Si la buscaras como buscas lo que es importante para ti, van a haber rompimientos en tu vida. Dice Dios que en su palabra que cuando tú lo haces así, Él va a abrir la ventana de los cielos. Y va a derramar cosas bonitas, bendiciones sobre tu vida que sobreabundan. Si tan solo la buscara como la plata, la palabra del Señor. Entonces entenderás el temor de Jehová, como dice en su palabra, y hallarás el conocimiento de Dios, de lo que Dios es. Aleluya. La razón por qué buscamos cosas es porque creemos que las necesitamos, ¿no creen? Una de las preguntas que constantemente se hace es el por qué debo yo estudiar la palabra de Dios. El por qué es que tantos nos hablan que tenemos que leerla. Bueno, si a los que han ido al colegio, tuviste que leer libros, ¿no? ¿Y cuál era el motivo de esa lectura, de ese machuqueo constante, de las noches perdidas? Era que de agarrar ¿qué? Conocimiento, porque tenías y tienes un trabajo que hacer. Que se necesita ¿qué? Tener el conocimiento. Nadie te va a darte nada si no tienes conocimiento. Puedo ir más profundo, pero aleluya. La respuesta a esa pregunta, el por qué debo de estudiar la palabra de Dios, la respuesta es porque la palabra de Dios nos revela su voluntad. La palabra de Dios nos revela a nosotros su voluntad. Sepamos, hermanos, que la Biblia contiene guianzas para que nosotros podamos tener la relación adecuada con nuestro Creador. En 2 de Timoteo capítulo 3, 16 al 17 dice allí que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aleluya. ¿Para qué? Redarguir. ¿Para qué? Como que hubo una disminución de respuesta. ¿Y es útil para qué? Para corregir. ¿Para qué? Para instruir en justicia. ¿Por qué? A fin de que el hombre y mujer de Dios sean ¿qué? Sean perfectos. Enteramente ¿qué? Preparados. Subraya esa palabra. Preparados para toda buena obra. Ahora, si estudiamos y seguimos el patrón que Dios ha puesto en su revelación a través de su palabra, cualquier irregularidad, oye, yo tuve que aprender esa palabra, ¿sabe? Cualquier irregularidad producida por los afanes de esta vida serán confrontados con éxito. Las instrucciones de Dios mediante su palabra son la luz que remueve todas nuestras tinieblas. El salmista también dijo en el Salmo 119, versículo 105, él dijo que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera. Mientras leímos el verso anterior de 2 de Timoteo, vemos al apóstol Pablo recordándole a Timoteo que las escrituras que son sagradas no son cualquier libro. No lo puedes tratar como cualquier libro, como en corriente. Ellas son sagradas, te pueden hacer que sabio para recibir la salvación mediante la fe en Jesucristo. En sí, que para poder guiar al ser humano hacia la salvación de Dios, se necesita un plan definido, claro y sencillo. Un plan definido, un plan claro y un plan sencillo. La verdad es que, hermanos, que aún el mismo Cristo, vive Jesús, o la verdad es de que cada ser humano posee un tipo de teoría sobre cómo puede el mismo ser salvo. Todo el mundo tiene su propia idea de cómo ser salvo. Pero la verdad es de que el mismo Cristo tuvo este mismo problema cuando se enfrentó a los religiosos de su época sobre las Escrituras.
Jesús mismo les desafió a ellos en Juan capítulo 5 y versículo 39, cuando Él les dijo a ellos, oye, escúchenme muy bien, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, ustedes si están leyendo correctamente el Torah, la Biblia o los manuscritos, van a entender quién soy yo. Van a saber por qué que yo soy aquí, vive Jesús. Y es importante escudriñar las palabras del Señor. La verdad es que si nosotros queremos descubrir los tesoros que Dios ha dejado para nosotros, lo primero que debemos hacer es aceptar el plan de salvación, lo que es en sí la llave, y recibir, ya lo declarado, el cofre de la palabra del Señor, de sus riquezas. Cuando estudiamos la Biblia, debemos entender su propósito. El propósito de las Escrituras es revelar el camino de Dios de redención en Jesucristo. Y ese es el tema central de las Escrituras, sobre el girar hacia la dirección, hacia Dios. Por eso es de que Jesús dice en su palabra que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y aquí todas son hechas nuevas. Lo que tú eras antes ya no lo eres hoy. Porque ya tú dejaste tu pasado atrás para entonces poder seguir caminando hacia adelante, hacia tu salvación, hacia lo que Dios dio mediante Jesucristo, para que puedas entonces llegar ¿a dónde? Al cielo. Comprendamos esta verdad. Las Escrituras no son hechas para estudiarlas y sacar algún tipo de contexto, para buscar temas o versículos que estén alineados a nuestros temas personales, ya que esto puede sacar una interpretación fuera de su contexto, de lo que la palabra del Señor en sí está diciendo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos de tener una meta. Debemos, hermanos, conocer su contenido y su propósito. ¿Por qué fue que esto fue escrito en este momento? ¿Y para quiénes fueron esto? Aleluya. ¿Y por qué esto se puede ahora mismo aplicar a mi vida? Para que entonces yo pueda recibirla, aleluya, y darle al Dios Todopoderoso gloria y honra. Tenemos que entender su contenido, su propósito. Por ejemplo, la Biblia está compuesta de 66 libros, dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, donde los primeros tienen 4 divisiones llamadas Pentateucos, libros de enseñanza de Dios al pueblo de Israel, libros históricos, poéticos y proféticos. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 27 libros divididos en 5 secciones. Los evangelios, los hechos de los apóstoles, epístolas paulinas, epístolas generales y apocalipsis. ¿Sabe? Que cuando nosotros leamos eso, tenemos que saber a quién se le está dirigiendo esto. Cuando leemos la Biblia, debemos tener una determinación de estar convencidos que ella es la palabra directa de Dios y que ella ha de transformar nuestras vidas por completo. La palabra de Dios no puede comenzar un trabajo y dejarlo incompleto. Ella cuando comienza a trabajar, hace el trabajo completo. Aleluya. ¿Cuántos aquí? Ok, ¿cuántos de aquí se han bañado incompletamente? Ustedes se reirán, pero yo conocí personas así. Se bañaban aquí para arriba. Aleluya. ¿Sabe? Ella hace el trabajo en nuestra vida por completo. Por eso es que su palabra nos dice que tenemos que lavarnos en la sangre de Cristo, de la cabeza a los pies. Aleluya. Cuando nos bautizamos como en representación de nuestra vida, muerte completamente. Por eso es que hay que sumergirlo bajo agua. Me recuerdo una vez que yo bauticé a una señora, vive Jesús.
en una piscina y, aleluya, el agua estaba bien fría, ¿saben? Y cuando la fui a bautizar, ella no quería bajar. Porque hay que mojarla por completo. Y yo le hacía así a la viejita. Bájate. Y se resistía ella. No sé si era el frío que le puso los bolsos así. Aleluya. Pero lo que tú sabes es que ella no bajaba. Y yo, ay, dale, dale. Hasta que dije, bueno, cogí agua y le hice así. La bauticé. Amén. ¿Se recuerdan aquellos que estuvieron conmigo en ese momento? ¿Sabe? Dios no quiere a nosotros cambiar por completo. Vive Jesús. De saber de que la palabra de Dios hay que darle una reverencia a ella. Hay que demostrar lo que ella es. Aleluya. Darle reverencia, de entender que ella es la santa palabra de Dios y lo que es santo se debe mejorar o se debe cuidar con temor y temblor. Yo cuido la palabra del Señor con temor y temblor, ¿sabe? Porque la palabra debe ser recibida con amor, la palabra del Señor, con la actitud de que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas y que ella se encierra y en ella se encierra la vida eterna y que ella es la que alimenta nuestras almas. Recordando que esas palabras de amor se hicieron carne en la persona de Jesucristo. Aleluya. De nuestro Salvador. Para que todo aquel, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Se hizo carne. La palabra, el verbo. Por eso cuando usted lee el verbo de Dios, está hablando de Jesucristo. Aleluya. Que dejó su trono, vino a la tierra. Está hablando de Jesucristo. Él lo dejó todo por nosotros para darnos la esperanza que recibamos que si creemos en Él, estaremos con Él en su gloria. El amar la palabra va mucho más que de simplemente tenerla como algún tipo de adorno o pasearla en las iglesias o pasearla por... Hay gente que le da viajes a la Biblia, la ponen en el vehículo, la llevan a New Hampshire, la llevan a Nueva York, aleluya, la llevan a Canadá. Es más, ella puede decir, mira, fui a Canadá. Le dan viajes a la Biblia. Vive Jesús. El amar la palabra es tener actitud de lo que ella representa sobre nuestras vidas. Cuando el salmista habló de ella, él dice en el Salmo 19, versículo 10, dice el salmista, deseable. Dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Él está hablando de las palabras de Dios. Y en Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice que fueron halladas sus palabras y yo las comí, dice el varón de Dios. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sabe qué? Lo que está escrito en ese libro tiene gran importancia, tiene gran valor, aleluya, para cambiar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Cuando estudiamos la palabra de Dios, la estudiamos más que como una fuente religiosa. La estudiamos como el manual de Dios para nuestras vidas. Y termino con esto. Leer la Biblia solo con la mentalidad de un libro no te va a producir ningún tipo de beneficio. ¿Me escuchaste? Leer la Biblia como cualquier tipo de libro no te va a producir ningún tipo de beneficios si no sigues sus instrucciones. Mateo 7:24 dice, a cualquiera, pues, que me oye esas palabras y las pone por práctica, dice la Biblia, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, que es la palabra de Dios, debemos mantener una constancia, una firmeza en la perseverancia de que nos vamos a encontrarnos con el mismo Dios que creó todas las cosas.
¿Y sabes algo? Que muchas veces los ataques más fuertes llegan cuando nosotros nos proponemos tener intimidad con Dios. Y parte de esa intimidad es leer su palabra. Nadie te molesta hasta que comienzas a leer la palabra. No suena el teléfono hasta que tú no comienzas a buscar más de Dios o leer su palabra. Es más, Google no contesta. ¿A cuántos aquí le ha sucedido esto que ustedes están en su casa, los que tienen Google? ¿Saben lo que es Google? Que de repente sale hablando ella sola. Pregúntale a Google si conoce a Jesús. A ver qué te va a decir. No, serio. Pregúntele en su hogar, dígale, Google, do you know Jesus? Te va a decirte que para ese tipo de preguntas tienes que ir a consultar a alguien religioso. Amén. Bueno, aleluya. Los ataques más fuertes llegan cuando tú te propones buscarle a Dios. Porque Satanás sabe que si tú logras entrar en la presencia del Señor, entrar en el lugar secreto de Dios, donde tú estás seguro, sus ataques no pueden penetrar tu vida y ni te pueden tocar. Porque cuando tú comienzas a entrar en su presencia mediante la palabra del Señor, con el guía en tu mano, sabiendo dónde tú estás entrando, aleluya, el lugar santo que tú estás pisando, Satanás no puede entrar ahí. Por eso es que quiere asegurarse de que tú no entres, de que tú no leas la Biblia, de que tú no ores, porque Él sabe que el día que tú comprendas esto, tú le eres un enemigo, aleluya, para Él. Porque entonces tú has reconocido que tienes poder. Aleluya. Poder de Dios para derribar cualquier montaña que se levante en contra de tu familia, de tus hijos y de todo aquello que, aleluya, que quiera hacerte daño. Porque la palabra de Dios te da, te nutre, te llena del poder de lo alto. Gloria a Jesús. ¿Sabes cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros cuando es sobre la palabra del Señor? Es la actitud que tuvo Jacob. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 32 que él agarró a aquel varón, aleluya, con todas sus fuerzas, cuando él entendió con quién estaba luchando. Aleluya. Él lo agarró de tal manera que me imagino yo que lo apretó, le apretó, no sé si fue por aquí, por acá. La cosa es que él se agarró, él se aferró a él de tal manera que él le dijo, óyeme, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. ¿Estás tú dispuesta y dispuesto a decirle así al Dios Todopoderoso? Dios Todopoderoso, ya yo he entendido en tu palabra que si yo clamo a ti, tú me respondes. Yo me agarro y me aferro de ti y no te suelto hasta que tú no me bendigas. Hay que tener esta sabiduría, este entendimiento. Cueste lo que nos cueste. Como dijo a Ruth, me cueste lo que me cueste. Aleluya. Si tengo que yo perder algo por alcanzar más de Dios, lo pierdo. Aleluya. Porque lo de Dios es mucho más mejor. Es mucho mejor. Aleluya. Seamos sabios y entendidos. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Estás tú dispuesta y dispuesto a recibir lo que Dios ha separado para ti hoy? ¿Estás tú dispuesta o dispuesto a leer su palabra con urgencia? Como que si no la lees te vas a morir. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a enfrentarte a todos los obstáculos y ser más que vencedor o más que vencedoras? Entonces te invito a que leas la palabra del Dios Todopoderoso. La que Él creó y Él dio, para que le puedas conocer
y entiendas tu propósito en el Señor. Si en este día, con los rostros inclinados, nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, qué mejor día que este para decirle a Él: yo te dejo entrar en mi vida. Aleluya. Si estás aquí y nunca lo has hecho, solo tienes que decir estas palabras: Señor, he reconocido que tú eres el Salvador de mi vida. Señor, he reconocido que tú me has perdonado, Jesús. Que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario para que yo pueda alcanzar esta salvación. Gracias porque tú me has perdonado. Límpiame con tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Y si tú dijiste esa oración, ya dice la Biblia que tú eres salvo. Si ese eres tú, el altar va a estar abierto, aleluya, para que tú juntamente con nuestros servidores puedas hablar y ellos puedan orar por ti, por lo que tú has recibido hoy. Te invito a que te pongas de pie en esta hora. Aleluya. Mientras el hermano nos va a deleitar con esta alabanza, vamos a pensar y adorar al Dios Todopoderoso. Aleluya. Tú eres mi respirar. Ven, ven, ven. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor.